Bueno, pues muy buenos días. Estamos aquí puntualmente con nuestra transmisión del día de hoy para platicar de las clasificaciones arancelarias mal ubicadas. Este, entonces, pues muy buenos días. Yo soy el vista aduanal Manuel Carvajal. Bueno, pues lo vuelvo a decir, sé que algunas personas ya han estado en las pláticas, pero lo repito, bueno, pues he visto aduanal egresado de la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera, con un diplomado en técnicas aduaneras internacionales en la Escuela de la Hacienda Pública en Madrid, en España. Eh, pues es un placer estar con ustedes nuevamente. Vamos me gustaría saber, las personas que se están conectando en este momento, de dónde nos visitan, si nos pueden poner ahí en el chat desde dónde nos están visitando. Eh, yo estoy, pues creo que lo pueden ver ahí, transmitiendo desde la ciudad de McAllen, en Texas. Bueno, pues el tema de hoy es si las fracciones arancelarias que se encuentran mal ubicadas en la tarifa que usamos específicamente en México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Deben ser utilizadas. En el caso específico de México, eh, pues tenemos ahí nuestra legislación, nuestra ley de los impuestos generales de importación y de exportación. A veces se nos olvida que es una ley, ¿no? Y bueno, pues tenemos, esa ley dicta un método para clasificar las mercancías, para encontrar la clasificación arancelaria de las mercancías. Y también, pues ya sabemos que ese método, pues está dictado fracción, en las fracciones primera y segunda del artículo 2 de esta ley. Entonces, pues la pregunta es si las fracciones arancelarias mal ubicadas deben ser utilizadas. En mi opinión, no deben ser utilizadas. Me adelanto a la conclusión o hago la conclusión primera. Ahora voy a explicar por qué. Con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías cuenta con 6 reglas, y en 2 de esas reglas, la regla 1 y la regla 6, dice cómo debemos llevar a cabo la clasificación de las mercancías. Y siendo este un texto legal, pues ese texto nos dice cómo le hacemos para elegir la partida. Una vez elegida la partida, cómo le hacemos para elegir la subpartida de primer nivel, y si existe subpartida de segundo nivel dentro de esa subpartida de primer nivel, pues vamos a elegir la que corresponda. Y una vez elegida la subpartida de segundo nivel o de primer nivel, según el caso, vamos a elegir la fracción arancelaria. Esto ya en base a los preceptos invocados en la regla segunda, en la regla complementaria. Para las personas que tienen poca experiencia en esto, bueno, pues las reglas generales son de uso obligatorio en todo el mundo donde es parte del convenio del sistema armonizado. Y las reglas complementarias, pues son de uso nacional, fueron creadas en México, ¿no? Cuando nosotros seguimos el método de clasificación eh, dictado por esas reglas que comenté, pues vamos a llegar a una clasificación determinada. Eh, Cuando nosotros utilizamos una fracción arancelaria que está dentro de una subpartida o incluso de una partida que no le corresponde, nosotros estamos, digamos, dejando de respetar lo que está diciendo la ley. La ley nos lleva por un camino y nos va a llevar a una fracción arancelaria sujeta donde posiblemente esté la mercancía sujeta a un pago de aranceles. Eh, Como hemos comentado en otras ocasiones,
El hecho de clasificar mal una mercancía puede implicar tres cosas, específicamente en el tema de los impuestos: que estemos pagando menos impuestos de los que debemos pagar, que estemos pagando más impuestos de los que debemos pagar, también eso puede suceder. Y también puede suceder que estemos pagando pues la misma cantidad de impuestos, ¿no? De todas maneras, en la legislación mexicana hay una sanción. Bueno, aquí el tema también, debo decir que en honor a la verdad, que este problema de las fracciones arancelarias que se encuentran fuera de una partida o de una subpartida que no les corresponde, no es un problema nada más de México. La interpretación a las normas, no obstante que el sistema armonizado tiene un principio de precisión según el cual una mercancía puede ser asociada única e inequívocamente a un código, pues ya en la práctica vemos que no es tan simple en muchas ocasiones. Por ejemplo, recientemente eh, en la tarifa de Brasil, por ejemplo, ellos tienen clasificación arancelaria, tienen fracciones específicas en la partida 9032 para los ECUs que se utilizan en diversos sistemas de los automóviles, ¿no? Electronic Control Unit, o la unidad electrónica de control, se utiliza, por ejemplo, para la dirección asistida, para los sistemas de frenado, etcétera. Y ellos tienen ahí fracciones arancelarias creadas en la 9032, no obstante que esos aparatos no son de la partida 9032 porque no reúnen las condiciones que establece la nota 7 del capítulo 90. Bueno, dicho esto, en el caso que nos importa fundamentalmente, en el caso de México, voy a poner como ejemplo la fracción arancelaria 84879001, donde tenemos clasificados los cilindros hidráulicos. Los cilindros hidráulicos se consideran motores clasificados en la partida 8412. Como expliqué al principio, si yo sigo al pie de la letra a las disposiciones legales, de ninguna forma voy a llegar a la partida 84-87, porque ahí hay diferencia hasta de partida. Si sigo el método de clasificación, no voy a llegar a esa partida, porque en la partida 84-87 solamente están clasificadas respecto a la nota 2 de la sección 16, las partes que sirven para dos o más máquinas clasificadas en partidas distintas, que además no estén denominadas en alguna otra partida del capítulo 84 o del capítulo 85. En este caso, estos motores hidráulicos, conocidos vulgarmente como cilindros hidráulicos, pues están denominados en la partida 8412. Si nosotros revisamos las estadísticas de esta fracción arancelaria, yo las revisé, y y vamos a encontrar que en el 2017 se movieron 12 millones de dólares por esa fracción arancelaria. Uno dice, bueno, 12 millones de dólares no es mucho. A fin de cuentas, el problema aquí es que las personas que clasificaron mercancías ahí por 12 millones de dólares en esa fracción arancelaria, pues lo están haciendo mal. Entonces, bueno, esto que platicamos fue desde el punto de vista jurídico, perdón. En un libro que yo publiqué que se llama Introducción a la clasificación arancelaria de las mercancías, hago un estudio respecto a la clasificación de las mercancías en base a la teoría de conjuntos, porque el sistema armonizado es una nomenclatura creada, digamos, pues por grupos de mercancías, y se puede aplicar perfectamente la teoría de conjuntos. Y en ese estudio yo demuestro desde el punto de vista de la lógica matemática, fíjense ustedes, a diferencia de muchas leyes, yo demuestro que las fracciones arancelarias que están ubicadas dentro de una subpartida o dentro de una partida que no les corresponde son conjuntos vacíos. Es decir, que desde el punto de vista matemático lo podemos demostrar que es un conjunto vacío. Entonces,
esa es la conclusión. Hay muchas fracciones arancelarias que están en la legislación mexicana en ese caso. Ya puse como ejemplo seguimos descubriendo, por ejemplo, el viernes ahí con mi colega Samuel Quintero descubrimos ahí dos fracciones que se encuentran en ese mismo caso y bueno, de hecho las descubrió él, debo decirlo. Eh, las descubrió él y tenemos muchas fracciones que están así. Otro ejemplo, nada más, dicen que como para muestra basta un botón, pero vean la fracción 4504-1002 para las empaquetaduras de corcho, de corcho, ¿verdad? Que se utilizan con mucha frecuencia. Esa fracción, la 4504-1002, tiene un movimiento de $1.000.000 el año pasado, es decir, $1.000.000 de juntas de empaquetaduras, que cada empaquetadura no debe costar arriba de 10 o 15 centavos, ¿no? Entonces, el asunto es que esas fracciones arancelarias, como cualquier fracción arancelaria que se encuentra mal ubicada, tendría que estar en ceros, ¿verdad? La estadística de esa fracción, de esas fracciones, tendría que estar en ceros. El viejo o la vieja expresión que se utiliza de que están llamadas, ¿no? Esa fracción o esa expresión que se utiliza para decir están llamadas, pues no, realmente no aplica y no obstante que en el derecho positivo se dice que lo específico domina sobre lo genérico, bueno, pues en el caso de nuestra legislación hay normas que son útiles o indispensables su utilización para llegar a una correcta clasificación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? Bueno, bueno, pues entonces, este fue nuestro tema de hoy. Como les decía, yo me había adelantado a la conclusión. No es posible utilizar de ninguna manera las fracciones arancelarias que se encuentran mal utilizadas. Esto implica cuestiones graves, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de que en una fracción específica se haya asignado un permiso de importación, por ejemplo, y resulta que donde debe estar realmente clasificada no está sujeta esa fracción a un permiso de importación, a una autorización sanitaria, etcétera. Ese es un problema a veces más grave que el de los aranceles y por eso hay gente que opta por utilizar las fracciones específicas. Porque de otra manera, bueno, pues implica juicios o recursos administrativos, cosas por el estilo, y a veces nos vamos a la fácil, ¿no? O a la práctica, no precisamente a la fácil, pero sí a la práctica. Bueno, pues este fue nuestro tema de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Espero haber transmitido con claridad el fundamento legal para no utilizar esas fracciones. Y les pido de favor que si les gustó la explicación, la hacemos muy breve porque a esta hora todos tienen pues trabajo, ¿verdad? Todos tenemos trabajo. No obstante que dicen por ahí que el lunes ni las gallinas ponen, pero eh, pues me despido de ustedes. Ahí les pido de favor que si les gustó le den like o compartan el video para que vayamos invitando a más gente a que participe en estas pláticas. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estoy leyendo los saludos que me mandan. Les agradezco mucho su participación. Y si no tienen alguna pregunta, nos despedimos. Son las 9:45. Les deseo que tengan muy buen día, muy buen inicio de semana. Hasta pronto.